Sanciones occidentales hacen vislumbrar una crisis alimentaria mundial. El conflicto en la Europa del Este, que tiene epicentro en Ucrania, está creando serios temores sobre la seguridad del abastecimiento de alimentos no solo en el viejo continente, pues su impacto tendrá una incidencia global. Los dos países involucrados en la guerra concentran el 30% de la producción del trigo mundial, un elemento fundamental en la dieta de casi toda la población del planeta, cereal que debido a las sanciones económicas occidentales y a la prolongación de los combates en territorio ucraniano, han experimentado un notable incremento en su precio, mientras que paralelamente los inventarios de estos alimentos en muchos países se encuentran en un punto bajo, creando las condiciones para una crisis de hambre en numerosos países. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El mundo está a las puertas de una crisis alimentaria global. Las sanciones económicas occidentales, decretadas a raíz del conflicto bélico en Ucrania, están produciendo un fuerte incremento en los precios de las materias primas, entre las que se encuentran los alimentos. A rubros fundamentales como el gas, petróleo, aluminio, carbón, entre otros commodities indispensables para la economía mundial, se han sumado alimentos tan básicos como el trigo y el maíz, que han experimentado una subida muy marcada en sus precios. El trigo es el producto alimenticio más afectado por la crisis, debido a que los dos países que hoy combaten en la Europa Oriental concentran el 30% de la producción de este cereal, que es el alimento más consumido por la población del planeta. El principal exportador mundial del trigo es precisamente el país que es hoy objeto de las sanciones económicas occidentales, mientras que Ucrania se ubica de cuarto en la lista, por lo que la crisis ha derivado en un aumento de su precio un 40% desde el inicio de las hostilidades. Según el periódico alemán Deutsche Wirtschaftsnachrichten, el aislamiento del comercio mundial al que ahora están sometidos ambos países ha encarecido el producto hasta superar su máximo histórico en 14 años y está comenzando a desabastecer a no pocas naciones. El precio del trigo en el mercado de referencia norteamericano alcanzó un valor de $12 por una fanega de 27 kilos, debido al temor de que el conflicto genere una escasez de suministro. Los contratos a futuro del trigo se incrementaron un 58% en menos de un mes. Los países más afectados por la inseguridad del suministro del trigo están ubicados principalmente en el norte de África y el Medio Oriente, siendo los mayores compradores de trigo provenientes del espacio postsoviético, los cuales no poseen suelos y un clima que favorezca la producción de este cereal tan vital. Muchos de estos países otorgan subsidios para abaratar el costo del pan y otros derivados del trigo, que son básicos para su población. Egipto, Líbano, Yemen y Túnez están entre los estados más afectados por el aumento del trigo o por la inminente interrupción de su suministro. El 80% de las 650.000 toneladas de trigo importadas anualmente por un país tan inestable políticamente como el Líbano provienen de Ucrania, mientras que para Túnez un 60% de sus compras de este cereal provienen de los dos países hoy enfrentados en Europa. La crisis alimentaria que se avecina en esos países se podría ver agravada por los bajos stock que registran los inventarios de los mayores productores mundiales de trigo, de acuerdo con datos del Consejo Internacional de Cereales que agrupa a los países procesadores del rubro. Los grandes exportadores de trigo ubicados en países de la antigua Unión Soviética, Norteamérica, la Unión Europea y a los que se agregan Argentina y Australia, han visto disminuir sus reservas de este cereal a su nivel más bajo en 9 años con solo 57 millones de toneladas.
Esta cifra alcanzaría apenas para suplir la demanda mundial de trigo tan solo por 27 días. Si de ese número se eliminan las reservas de trigo de los dos países que están hoy en guerra en Europa, este periodo se reduciría en menos de 3 semanas. El periódico alemán advirtió que cada vez que aumentan los alimentos se produce inestabilidad social y política en diferentes regiones del mundo. Es de recordar que los dos disturbios de la llamada Primavera Árabe en Túnez, el aumento de los alimentos fue un detonante principal. En los últimos años, los precios del trigo han experimentado un fuerte ascenso. En noviembre de 2016, su valor rondaba los 113 euros por tonelada. En abril de 2021, ya costaba más de 165 euros. En noviembre de 2021, el precio de la tonelada escaló a casi 278 euros. El país mejor posicionado para sortear el incremento de los precios del trigo y la incertidumbre originada por inseguridad de su abastecimiento es China. La gran potencia asiática posee una reserva de 131 millones de toneladas, según el Consejo Internacional de Cereales. Este enorme stock de trigo acumulado por China constituye casi la mitad de la reserva total mundial del cereal. Aunque se trata de una cifra difícil de verificar, pues es una información que Pekín considera materia reservada ya que está vinculada a su seguridad nacional. El gobierno chino ha tratado de incentivar el autoabastecimiento de trigo, fijando precios mínimos de compra que estimulen a sus agricultores a cultivar el producto. La medida ha tenido un éxito tal que incluso ha convertido al país en un discreto exportador del cereal. El aumento del valor internacional del rubro y el interés gubernamental por fortalecer la seguridad de su suministro motivó a Pekín a incrementar en 2021 el precio mínimo interno de compra del trigo por primera vez en 7 años. Esta medida ha sido seguida por otros países que tienen el interés de asegurar su posición del trigo ante los vaivenes de la economía y la geopolítica mundial, las malas cosechas y las consecuencias de la pandemia por el COVID-19. En el continente europeo, durante los 2 últimos años, el valor de la provisión a futuro del trigo casi se ha duplicado hasta alcanzar un precio récord de 390 euros por tonelada, mientras que en el mercado norteamericano, la bolsa de trigo ha subido hasta casi superar un 150%. El alto precio del trigo y la inseguridad de su suministro tenderá a empeorar si la situación en Ucrania se sigue dilatando, pues la prolongación en el tiempo de los combates y las sanciones económicas occidentales podría impedir a sus agricultores sembrar en la próxima primavera. El temor a las consecuencias de la crisis también se ha hecho sentir en otros rubros alimenticios como el maíz, pues los dos países que hoy se enfrentan producen el 20% del maíz que se exporta en el mundo. En lo que va del año, este cereal ha experimentado un alza del 28%. El aceite de girasol es otro producto afectado por la situación en Europa, pues Ucrania es un exportador relevante. El mismo ha visto incrementar su valor en un 13% y en algunos países de Europa se ha comenzado a racionar su venta ante su previsible escasez. El sector alimentos de la economía mundial también se verá impactado por la probable carestía de uno de sus principales insumos, los fertilizantes, del cual el país que está siendo severamente sancionado por Occidente es uno de sus mayores exportadores. En respuesta a esas medidas punitivas, su gobierno recomendó a los productores suspender temporalmente sus ventas al exterior. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.